Buenas noches, hermanos, es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Sabemos que aunque estemos pasando por momentos difíciles, Él es nuestro refugio, lo podemos buscar y Él nos llena de una manera especial con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es muy bueno, a pesar de la situación, poder estar escuchando su palabra. Yo le doy gracias por esta oportunidad porque yo sé que Él habla primero en mi corazón y así yo puedo compartir su palabra con ustedes. Quería contarles que hace un año le dimos a nuestros hijos como regalo un perrito. Cuando recién llegó era hermoso, era chiquito, tranquilito, bien juguetón, pero a los pocos meses empezó a crecer, se volvió muy grande y muy destructor y alborotador. Él empezó a comerse las plantas, las pocas plantas que teníamos, empezó a acabar en el jardín, en la tierra, empezó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Hace unas semanas a mi esposo, al chino, se le ocurrió arreglar esta área que estaba destruida y fue a comprar unas champas. A los 2 días que ya estaba todo terminado el trabajo, tuvimos un poco de desilusión al ver que estas nuevas champas, tan bonitas y parejitas, hicieron que el área que se suponía que no estaba tan destruida y que íbamos a dejar así, se viera muy mal. Nos sorprendimos de que cuando veíamos las champas en el lugar donde las compramos, que estaban perfectas, intactas, se veían hermosas, pero no nos dimos cuenta de la situación de nuestro jardín hasta que no trajimos esas champas y las pusimos al costado. Recién cuando sembraron todo y terminó el trabajo, pudimos ver de la situación de nuestro jardín. Yo quiero enseñarles la foto. Como ven, las nuevas champas hicieron que el área se supone que estaba bien, no quedara tan bien. Y a veces nos pasa eso como creyentes. Tenemos algunas áreas feas en nuestro corazón, pero no nos damos cuenta en el día a día. Y el Señor quiere realmente alumbrar nuestros corazones para seguir limpiando, seguir trabajando y haciendo cambios en esas áreas que aparentemente están bien o no están tan mal. Cuando Él nos alumbra, su luz realmente hace que las cosas que no están bien se empiecen uno empiece a darse cuenta de esas áreas. Cuando leemos su palabra, cuando leemos los Reyes, por ejemplo, vemos que cuando se habla de ellos, se habla de su testimonio, muchos de ellos tienen un pero, como una mancha en su currículum. Y se habla de ellos como en algunos casos, determinados reyes que hicieron lo bueno, pero, y hay un pero en algunos de ellos, diciendo, pero los lugares altos no fueron quitados. Y en muchos de ellos se menciona lo mismo. Anduvo en los caminos del Señor, pero los lugares altos no fueron quitados. Y yo me preguntaba, y quiero plantearles esta pregunta también a ustedes, ¿acaso nosotros también tenemos esas manchitas en nuestro currículum, en nuestro corazón? Y la pregunta para esta noche es, ¿aún quedan lugares altos? ¿Qué eran los lugares altos? Los lugares altos eran los altares construidos a los ídolos en lo más alto de los montes, en la cima de los montes. Era un lugar de idolatría donde se buscaba la intervención divina de un ser supremo de una manera equivocada. Una adoración para ídolos y no para nuestro Dios, nuestro verdadero Dios, el creador de todas las cosas. Era una adoración falsa y Dios la rechazó tajantemente. Pero estos lugares altos surgían desde un comienzo porque los pueblos, el pueblo de Israel,
imitaba a estos pueblos que estaban alrededor. Comenzó esta imitación falsa, esta imitación de adoración falsa cuando estaban en Egipto. Esta adoración pagana se metía en los corazones del pueblo de Israel, se escabullía, de alguna manera brillaba y hacía que el pueblo de Israel mirara con ganas de hacer lo mismo, que querían copiar esta adoración falsa desde Egipto. Esta mala influencia, lamentablemente, se metía en los corazones y en la parte más profunda del pueblo de Israel, a pesar de que Dios la rechazó por toda la vida, por todo el tiempo del pueblo de Israel, la rechazó una y otra vez. Esta influencia de Egipto, de esta adoración, continuó. Vemos también en los reyes cómo Salomón empieza adorando en los lugares altos, con las ganas de quedar bien con sus mujeres. Le sigue Jeroboam cuando él como rey quiere ser rey y quiere competir contra Roboam, y él se da cuenta que el pueblo iba a adorar a Jerusalén, y al él no estar en Jerusalén, él sentía que el pueblo se iba a ir a Jerusalén a adorar y que probablemente iba a perder seguidores. Estas ganas de mantener al pueblo a su servicio y como aliados con él, hizo que él levantara lugares altos para compensar ese lugar que Dios había establecido de adoración y así obtener esos seguidores que él pensaba que podía perder. Continúa la lista por todos los reyes de Israel, como muchos levantaron lugares altos con esta adoración falsa. Y qué tan importante era para Dios advertir acerca de esta idolatría. Era muy, pero muy importante. Y empieza con el primer mandamiento, cuando el Señor prohíbe que tengamos dioses ajenos. Esta es la primera vez que Él lo deja como un mandato. Luego, cuando leemos en Deuteronomio 12:1, los primeros estatutos que el Señor deja escritos después de los 10 mandamientos hablan acerca de la idolatría también. Dice en Deuteronomio 12:1: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Versículo 2: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere en todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Esta idolatría siempre fue prohibida por Dios. Fue advertida y recordada una y otra vez, para que su pueblo no siga las tradiciones y la adoración falsa de los lugares donde ellos iban a conquistar. Cuando Josué estaba al mando del pueblo, iban a entrar por fin a la tierra prometida, a Canaán, Dios les advierte lo mismo. Y lo vemos en la palabra, ¿no? Les dice, cuando crucen el Jordán, lo primero que tienen que hacer es destruir toda esa idolatría. Van a pelear contra los moradores de esa tierra, los van a destruir y van a destruir toda la idolatría y todos los lugares altos. ¿Para qué? Para que ustedes no se mezclen con ellos. El Señor mandaba profeta tras profeta: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Miqueas, y así muchos profetas hablando acerca de lo mismo. El Señor sabía que estos lugares altos, que esta idolatría falsa era una tentación, porque Él veía en los corazones de su pueblo ese deseo constante de querer ser como los demás pueblos. Uno siempre mira
el jardín del vecino, porque parece que siempre está más bonito que el nuestro. Ellos sabían que el pueblo tenía este deseo de adorar como los demás adoraban. En vez de sentirse felices, de tener el Dios verdadero, de ser un pueblo diferente, de ser un pueblo apartado, un pueblo que muchos admiraban porque tenían un Dios poderoso que hacía prodigios y milagros, ellos más bien estaban disconformes con su Dios y querían ser como las otras naciones, adorando dioses falsos. El Señor en su palabra castiga esta idolatría, castiga esta rebelión, lo llama pecado. Y vemos cómo en su palabra los profetas hablan de este castigo. En Ezequiel 6:3 dijo Ezequiel, ¿no? Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. El Señor quería destruir con espada estos lugares altos, destruir la rebelión. Miqueas también lo dice, y así todos los otros profetas hablan de esta rebelión en estos lugares altos, porque es una distracción para el pueblo de Dios, es una distracción para no buscar a Dios de la manera correcta. El querer imitar a los otros pueblos, copiarse, el querer quedar bien de repente con alguien como lo hizo Salomón, o el querer obtener seguidores como lo hizo Jeroboam. Cualquiera que sea la razón, estamos inclinados a ese tipo de idolatría. Y el Señor insistía que su pueblo sea diferente, y Él quiere que tú y yo seamos diferentes. En Deuteronomio 4:19 leemos cuando el Señor dice, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y de repente tú puedes pensar que la idolatría hoy en día pueden ser los horóscopos, los gatitos chinos de la fortuna, la adoración a la tierra, y decir, bueno, ese tipo de oración ya no está en mi vida. Yo ya entendí que eso de leer los horóscopos no es agradable al Señor. Lo hacen los otros pueblos y no está bien. De repente tú ves las estrellas y ves el sol y puedes reconocer que eso es parte de la creación de Dios y sabes que no se le deben adorar. Pero el Señor quiere ir mucho más allá, porque la idolatría se puede representar en diferentes maneras. Y hoy en día el principal fundamento de la idolatría es el yo. Es el yo y lo que yo pueda tener. Es el yo y lo que yo quisiera. El amor al dinero, el amor a las posesiones, el ego, la fama, seguidores, éxito, a dónde puedo llegar, que me reconozcan, tener títulos y tener más títulos, placeres diversos. Ese es el mayor problema de la idolatría en nuestra vida hoy en día. Vemos el mundo cómo nos vende este tipo de cosas para que nosotros nos distraigamos de esa adoración verdadera que es a nuestro Dios, de un corazón sincero que pueda buscar al Señor y no pensar en uno mismo. Jesús lo habló cuando se refirió a que el hombre sabio edificaba su casa sobre la roca, mas el necio edificaba sobre la arena, sobre el yo. Y Él quiere que nosotros tengamos una casa sobre la roca, que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Dios había establecido para Israel un lugar de adoración y dijo, ahí van a ir a adorar, en Jerusalén. Y ahí puso su nombre. Y luego, cuando Jesús vino a la tierra, Él murió en la cruz para darnos ese acceso a la nueva Jerusalén. Porque si no ahorita, como se comentó el domingo en nuestra prédica de la semana pasada,
estaríamos preocupados porque no podemos viajar a ningún lado y no podemos ir mucho menos a Israel y al lugar de adoración que Dios estableció. Ya no. Hoy nosotros tenemos un lugar de adoración y ese lugar está abierto para ti y para mí. En Hebreos 10, Pablo dijo: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Él murió por nosotros y hoy nosotros somos ese templo de Dios. Y ahí quiere morar el Señor, quiere que su Espíritu more en nosotros. Entonces el lugar de adoración para ti y para mí es ahí mismo, donde estás ahorita. Ese es el lugar de adoración. Pero ¿cómo vamos a ese lugar de adoración? ¿Cómo adoramos al Señor de la manera correcta? En 1 Corintios 6:19 dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es el nuevo templo del Espíritu Santo, y con él debemos de glorificar al Señor. En 2 Corintios también 6:16 hay una pregunta para ti y para mí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como hijos, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si nuestro cuerpo es el nuevo templo del Espíritu Santo, es el nuevo templo para adorar a Dios, no debemos de tener ídolos en nuestro corazón y en nuestra mente. Esa idolatría, el Señor la rechaza una y otra vez en el Antiguo Testamento y hoy también la rechaza, porque cualquier ídolo que esté en nuestros corazones se va a interponer entre nosotros y Dios y va a perjudicar y malograr esa adoración verdadera que solo Dios merece. Pablo decía también en Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús, cuando estuvo en la tierra, no exaltó a ese hombre llamado Simón el fariseo cuando lo hizo entrar a su casa, cuando lo invitó. No lo exaltó a él, porque él sabía que a pesar de que lo estaba invitando a su casa, a pesar de que estaba abriendo las puertas de su casa para invitarlo, él sabía que en su corazón no había sinceridad y no había amor genuino. En cambio, él exalta a esta mujer que está ahí también en ese mismo lugar, que está con otra actitud, que está arrodillada a sus pies, clamando con su corazón, clamando con toda su mente y todos sus pensamientos, clamando por el amor de Jesús, por su atención, por querer agradarlo. Ella se arrodillaba y regaba sus pies con sus lágrimas. Cuando Jesús compara a uno y el otro, nosotros podemos saber qué es lo que le agrada al Señor. Una invitación formal en donde Simón mismo se sentía incluso superior que Jesús, o esa invitación genuina y con un corazón sincero en donde realmente te das cuenta de tu situación y te das cuenta que necesitas urgentemente la intervención de Dios en tu vida. Si de repente eres un cristiano y tienes mucho tiempo, quizás ese tipo de adoración ha quedado en el pasado y crees que ya no adoras al Señor así como lo hizo esta mujer, de rodillas y a sus pies. Tendemos a olvidarnos de ese primer amor que sentimos cuando llegamos al Señor, cuando lo conocimos, cuando Él nos perdonó por primera vez, cuando quitó ese velo y nos dio esta oportunidad para ser llamados hijos de Él. Nos olvidamos y empezamos a tener a Dios como un segundo lugar y nos hacemos ídolos que son el yo, que son
cosas materiales, incluso cosas, deseos que ocupan el primer lugar en nuestros corazones. Cuando Jesús se encontró con esta tsunamita que estaba confundida y estaba preocupada y estaba perdida porque ella sentía un rechazo, ella sabía que no era de la élite, del pueblo de Israel, ella sentía que no pertenecía. Jesús le habla de la adoración a ella, porque ella estaba preocupada diciendo, ¿dónde debemos adorarte, Señor? ¿Dónde vamos a adorar a nuestro Dios? Y Jesús le explica sobre esta adoración y le dice en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No necesitamos ir a un lugar físico, sino simplemente tener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso está en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Y yo creo que como creyentes, esta teoría la tenemos bien clara, poner los ojos en Jesús. Pero si Pedro, en el momento de prueba, en el momento de dificultad, sacó los ojos de Jesús, ¿cuánto más nosotros, que no hemos caminado físicamente con Jesús como lo hizo Pedro? También estamos expuestos a estas distracciones, aún más ahora que realmente el mundo nos distrae demasiado. Hay mucha distracción y en el momento de la práctica sacamos los ojos de nuestro Señor. Nos distraemos y dejamos de poner los ojos en Jesús. Esto es idolatría, cuando ponemos nuestros ojos y nuestro corazón en otras cosas. Jesús murió y resucitó, y luego de que Él muere y resucita, Él deja claro los puntos. Y lo más importante era que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto es lo más importante de nuestra adoración, el arrepentimiento genuino y que Él pueda perdonar esos pecados. Yo quiero plantearles en esta noche algunas preguntas y creo que es importante ir reflexionando. Quizás en el día a día se nos han escapado algunas cosas y no nos hemos dado cuenta, pero cuando la luz de su palabra nos alumbra, empezamos a darnos cuenta de nuestra situación. Y yo quiero preguntarles en esta noche, y es una pregunta que el Señor también me ha hecho: ¿quedan lugares altos en tu corazón? ¿Quedan lugares altos? Como creyentes es importante que estemos dispuestos a tomar decisiones importantes. Vemos grandes ejemplos en la palabra. Moisés decide apartarse de Egipto. Él tomaba la decisión de ir en busca de ese llamado. Decidió dejar de pensar en sí mismo, dejar de pensar en las grandezas, dejar de pensar en su línea de carrera, en a dónde iba a estar él después de algunos años, hasta dónde podía haber alcanzado, podía haber llegado a ser como un faraón. Él tenía una línea de carrera bien prometedora, con bastantes riquezas. El lugar donde él estaba era privilegiado, económicamente hablando. Él tenía lo mejor en todos los aspectos naturales. Pero él dejó de pensar en ese yo. Él dejó de proyectarse. Él dijo, es momento de tomar una decisión y ir en busca de mi llamado. Dejar esos deleites temporales, dejar toda idolatría y empezar de cero en otro lugar. El Señor lo condujo de esa manera, pero él ya tenía un corazón para apartarse de Egipto. Él rechazó esa fortuna natural que él tenía y buscó al Señor con todo su corazón. Josué también tiene que tomar estas decisiones en su vida y también le plantea al pueblo esa pregunta y les dice en un momento en Josué 24:15, cansado de esta indecisión del pueblo, y les pregunta,
les dice, ¿no? Si mal les parece, en Josué 24:15, servir a Dios, te parece mal, entonces escojan a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, escojan. Y él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Moisés también tomó esas decisiones, también le hizo esa pregunta al pueblo. ¿Quién está por Dios? Júntense conmigo. Los que están por Dios, júntense conmigo. Y los que no quieran, bueno, elijan entonces a quienes van a servir. Y el Señor nos plantea estas preguntas ahora. Él no quiere que seamos cristianos adorando en los lugares altos, en los lugares de idolatría, que nuestro corazón esté dividido mitad. Él no quiere que seamos ese tipo de cristianos. Él quiere que tomemos decisiones valientes, que nos decidamos por Él o nos decidamos por los ídolos. Pero Él quiere que seamos sinceros delante de Él. Daniel también tuvo que tomar decisiones importantes en su vida. Él tuvo que dejar muchas cosas y ser valiente con sus amigos, rechazar muchas cosas. Justo compartíamos la palabra hoy día con nuestros hijos y se hablaba sobre la época de los jueces, cuando el pueblo hacía lo que bien le parecía porque no había un juez o no había un rey a quien tuvieran que darle cuentas. Y Daniel vivió una época donde él sale de su familia, es llevado cautivo y tiene esta oportunidad de liberarse de la sujeción de sus padres y decir, bien, ¿no? Se acabó. Ya no están mis papás, ahora puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Si bien estaban cautivos, podía él haberse salido un poco del libreto de algunas decisiones, podía haber tomado algunas decisiones propias, ya que sus padres ya no estaban y no tenían que rendirle cuentas a sus padres. Pero él tomó una decisión súper valiente y súper temerosa de Dios, decidiendo, sin importar que estuvieran o no sus padres, decidiendo sujetarse a Dios. Y sí, es difícil a veces vivir sujetado al Señor, pero es lo más valiente que podemos hacer como cristianos, decidir por ese temor de Dios y decidir rendirle cuentas a Él, estén o no nuestros padres. Y como joven, yo creo que ese es el reto más grande que nosotros tenemos. Cuando empiezas a crecer y estás en esa etapa donde puedes empezar a tomar algunas decisiones por propia cuenta, vas a sentir que estás libre de hacer lo que quieres o vas a sentir temor de hacerlo agradable al Señor. Y esa fue una decisión que tomó Daniel y también que tomó Ruth. Ella fue muy valiente y decidió no sentirse liberada y decir, bueno, ya no tengo que rendirle cuentas a mi suegra, me voy, tampoco de repente voy donde mis papás porque qué aburrido si no hago lo que yo quiero. Ella rechazó todo ese tipo de ideas y se fue siguiendo a buscar al Dios verdadero. David también quería estar a los pies de Dios y lo vemos en el Salmo 27:4, cuando dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Este deseo que tenía David, yo quisiera de verdad que inunde mi corazón, inunde mis pensamientos, para tener ese deseo, como lo tuvo él, de estar a los pies del Señor cada día de nuestras vidas. Quiero que cualquier idolatría que pueda aún quedar en mi corazón, cualquier lugar alto, que realmente, que genuinamente yo pueda rechazar y pueda negarme a mí misma, negarme a esos deseos y a esa búsqueda de adoración falsa, que yo pueda negarme a eso. A veces, como hemos compartido, queremos quedar bien con alguien.
A veces estamos imitando a algún amigo o alguna amiga y tenemos miedo de que nos miren mal o que nos rechacen. Y queremos quedar bien con esos amigos para poder encajar en un grupo. De repente es tu situación y sientes una presión muy fuerte. De repente sientes que te están mirando, que te están juzgando y tú quieres encajar en ese grupo. Entonces empiezas a hacer cosas para quedar bien con ellos. O tienes este deseo de imitar a otros. Hoy en día vemos estos líderes en las redes que, como hemos comentado también en nuestra casa, ¿no? Que viven, es como una actuación y arman un nombre, arman una personalidad como si estuvieran actuando para poder tener seguidores, estudian qué es lo que está de moda, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que dicen, cómo lo dicen para poder tener más y más y más seguidores. Y es toda una actuación, es toda una preparación, no son ellos mismos, no son genuinos y la vida que presentan en las redes no es una vida real, no es una vida verdadera, pero de pronto muchas personas miran esto y lo desean con todo su corazón y tratan de imitarlo, tratan de copiarse, compran lo que ellos compran, consumen lo que ellos consumen y empezamos a querer ser como ellos sin darnos cuenta que es todo una actuación para vender y para generar dinero. Esto hace también que muchos jóvenes vivan queriendo agradar a otros y obtener más y más seguidores. Todas estas razones nos llevan a la idolatría, a hacer diferentes cosas que nos apartan de buscar al Señor, que sacan al Señor de este lugar, de este primer lugar que Él exige y que Él se merece. Todo cristiano debe rechazar todo este tipo de idolatría. Y a veces lo más fácil es destruir estos ídolos físicos. Quizás ya los destruiste, quizás ya destruiste otros ídolos espirituales. Pero si Dios advertía y advertía esto una y otra vez, es porque estamos en constante peligro. Es porque esto se repite, porque hay un peligro ahí eminente que está rodeándonos, que está persiguiéndonos. El mundo nos está tratando de robar. El enemigo nos está tratando de robar para él. Y el Señor quiere guardar nuestros corazones, quiere guardar nuestros pensamientos. Y por eso se advertía tantas veces en la palabra del Señor. Es importante tomar algunas decisiones que nos puedan guardar. Es importante negarnos a ciertas cosas en donde uno sabe que tiene que guardar su corazón para no pecar contra Dios. Es importante, jóvenes, ustedes probablemente tengan algunas oportunidades para hacer cosas que no convienen y quizás estas oportunidades están brillando alrededor de ustedes. De repente ahorita no están yendo, pero más adelante quizás o ya ha sucedido que están yendo al colegio, a la universidad, a las clases, a trabajar, a donde fuera que tengamos que ir. Y hay oportunidades para sacar los pies de este camino que el Señor ha trazado para nosotros, para desviarnos. Hay oportunidades. La pregunta está, ¿qué vamos a hacer? ¿Realmente sentimos que, qué bueno, ya no tengo que rendir cuentas acá porque estoy en el colegio y mis papás no me ven? O estoy en las clases y mis papás no me ven, así que puedo hacer lo que yo quiero. ¿Sentimos eso? ¿O tenemos temor de Dios y queremos agradar al Señor a pesar de que nadie nos está mirando? Pero Él sí, pero Dios nos está mirando. Hace unos días uno de mis hijos, conversando sobre el comportamiento, él me dijo, mamá, yo creo que para los otros chicos, si me comparo con los otros chicos de mi edad, yo me porto bien, yo creo que estoy bien, tú a veces exageras. Y es un poco el ejemplo que les conté al iniciar esta prédica. Si nosotros nos comparamos con los incrédulos, si nosotros nos comparamos con los que han decidido vivir una vida sin Dios, si nosotros nos comparamos de repente
con el que es un poco menos idólatra que nosotros, o con el que es un poquito más pecador que nosotros, nos vamos a sentir bien. Y es como esta área de nuestro jardín que aparentemente estaba bien cuando la comparábamos con la zona de tierra, que había quedado pura tierra. Y cuando nosotros comparábamos esta zona del jardín, que estaba aparentemente bien porque estaba al costado de la tierra, la veíamos bien y no había ningún problema. Pero cuando trajimos las nuevas champas que estaban perfectas y las pusimos al costado y nos dimos cuenta de la situación real, que era crítica y fea, recién empezamos a darnos cuenta de la situación al comparar con lo mejor, con el mejor modelo. Y esto quiero que nos quede a nosotros. Podemos compararnos con los chicos de nuestra edad, con las chicas de nuestra edad, y podemos sentirnos bien de que hacemos algunas cosas buenas, de que sí, no pecamos tanto como los otros, o vamos a la iglesia o escuchamos las prédicas una vez por semana o 2 veces por semana y creemos en Dios. Podemos sentirnos bien si hacemos eso, pero la única manera para ver realmente nuestra condición, la condición de nuestro corazón, es ponernos a la luz de la palabra, para poder ver si aún quedan esos lugares altos. Así podemos entender esas áreas donde el Señor quiere seguir trabajando en nuestros corazones. ¿Qué lugar en tu corazón no se lo has entregado al Señor? ¿Qué lugar en tu corazón está reservado para ti? Para tus deseos. Pedro en este versículo nos reta a vivir de una manera santa. En 2 Pedro 3:11 dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Será posible que andemos así, de una manera santa? Es muy difícil para ti y para mí, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero el primer requisito será querer hacerlo, anhelarlo, procurarlo. Y para poder vivir de una manera santa no podemos compararnos con el mundo, con las personas que han decidido vivir su vida alejados de Dios. De repente seremos mejores que ellos, tendremos menos pecados, puede ser, pero el Señor quiere que nos comparemos a Él, que es el modelo perfecto. David entendía sobre este alto estándar también, y habló de él en el Salmo 24:3 y hace esta pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. Hermanos, ese es un alto estándar para nuestra vida, pero nos motiva a que lo busquemos, nos reta a que busquemos este alto estándar de llegar al monte del Señor con un corazón sincero. Jesús planteó también una receta y habló sobre la adoración verdadera y dio los ingredientes necesarios para esta adoración verdadera. Habló de la fe, habló de la humildad, del arrepentimiento y de la sinceridad. Esos eran los requisitos y los requisitos necesarios para adorarlo de la mejor manera. Con fe, con sinceridad, hacerlo de corazón, con arrepentimiento, con humildad, a sus pies, como lo hizo la mujer que derramaba cada lágrima a sus pies. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos, si nos comparamos con el mundo? Si vemos el que está mal, en pecados terribles, y nosotros nos ponemos al costado y creemos que porque estamos un poquito mejor, estamos bien. La única manera es que el Señor alumbre toda área de nuestro corazón, que Él vea lo que hay, que Él vea lo que tiene que seguir siendo transformado. Pero hay que tomar decisiones valientes, hay que decidir estar a los pies del Señor y buscar ese lugar alto, no fundamentado en el yo, sino fundamentado en la roca que es Cristo. Y quiero que me acompañen a hacer esta oración y a pedirle al Señor, con este cántico que vamos a hacer al terminar esta prédica, que podamos juntos buscar ese lugar alto que es a sus pies,
Señor Jesús, Padre bendito, gracias te doy por tu palabra. Yo te pido que puedas seguir alumbrando nuestra vida, que puedas seguir enseñándonos, Señor, los lugares altos que aún quedan, que están fundamentados en el yo, en nuestros propios deseos. Ayúdanos a buscar tu rostro, Señor, cada día. Ayúdanos a llegar a ese lugar santo que tú has prometido para nosotros. Ayúdanos a caminar de la mano contigo, buscando vivir en esa santidad que tú anhelas para tus hijos. Será difícil, Señor, pero yo la deseo, Señor, con todo mi corazón, la quiero procurar en mi vida. Y quiero estar a tus pies, Señor, porque sé que no hay lugar más alto que estar a tus pies. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser esos cristianos apartados para ti, Señor, diferentes, que no anhelemos imitar a otros, que no anhelemos agradar a otros, sino buscarte a ti cada día en nuestras vidas, Señor. Queremos estar a tus pies. Gracias, Señor. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.